Voy a hablar específicamente sobre cómo utilizar o cómo configurar Drupal 7 para sitios de alto rendimiento. Vamos a ver qué significa eso de sitios de alto rendimiento y qué implicaciones tiene. Una aclaración nada más, que de hecho no sé si a alguien le llame la atención que el prefijo que tengo antes de mi nombre dice IG, es Ingeniero Informático de Gestión. ¿Qué tiene de especial o de diferente eso? La manera que yo he encontrado más fácil de definirlo es unir a un ingeniero en informática con un ingeniero comercial. Y el resultado de eso ahí es quien les va a estar hablando en este momento. Entonces, yo voy a enfocarles mucho, no solamente en la parte técnica, sino también qué implicaciones tiene con la parte de negocios. Siempre trato de combinar esas dos cosas. Okay, ¿qué implica o qué tiene que significar para nosotros un sitio de alto rendimiento? Es un sitio que recibe desde miles a millones de visitas por segundo. No estamos hablando ni por hora ni al día, puede ser por segundo. ¿Okay? Que normalmente suele estar relacionado con páginas de gobierno, de medios digitales o medios tradicionales, inclusive canales de televisión, periódicos, todo ese tipo de empresas u organizaciones que van a tener un flujo de visitantes bastante fuerte, ¿okay? Y esperan que el contenido esté siempre disponible, ¿okay? En el caso de las empresas, si por ejemplo es una empresa que se dedica a hacer ventas por internet, que hace comercio electrónico, 5 minutos con el sitio fuera de funcionamiento ya es una cantidad de dinero bastante representable para ellos. Entonces no podemos dejar el sitio desconectado. Por eso se vuelve sumamente importante que nuestro sitio esté operativo la mayor parte del tiempo. No podemos asegurar que esté a un 100% del tiempo funcionando, porque también dependemos de máquinas, hay cosas que quizá por más de que tratemos de planificar no podamos prever, pero lo ideal es apuntarle a un 99% siempre. Ahora, la pregunta importante, ¿Drupal está listo como para manejar sitios de alto rendimiento? En términos sencillos, sí. ¿Es fácil o es algo que se hace de un solo golpe? No. Algunos ejemplos que les estoy citando, por ejemplo está la Casa Blanca, el sitio de Economist, Fox News, y los dos otros ejemplos específicos, el universo.com y yocoavisa.com, son los sitios que hemos trabajado nosotros como empresas, que nos permitieron tener la experiencia de saber cómo reaccionar o cómo configurar y trabajar con un sitio que va a tener ese volumen de visitas. ¿Okay? ¿Qué es lo que aprendimos dentro de esta experiencia? Que no solamente es infraestructura física, no solamente necesito tener buenos servidores, un buen enlace, ancho de banda suficiente, eso se queda corto. Si bien es importante, también va del otro lado la parte de software. ¿Okay? Entonces, para poder hacer que eso funcione hay que planificar. No simplemente podemos lanzarnos a decir, voy a hacer un sitio que va a visitarlo millones de personas y va a funcionar, porque no va a ser ese el caso. No importa si es con Drupal o sin Drupal. Pero ahora vamos a pasar a ver específicamente qué implicaciones tiene para Drupal. Unas consideraciones previas a eso. Si nos ponen un proyecto y nos dicen, necesito que hagas, se me ocurre, el nuevo sitio web del Congreso. Obviamente va a ser un sitio que va a necesitar recibir muchas personas, muchas visitas y tener la información siempre disponible, como decíamos hace un rato. ¿Cuál sería la solución más práctica, la más rápida? Tenemos dos opciones. Nos basamos en un framework o una herramienta tipo CMS como es Drupal, o lo hacemos desde cero. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Si lo hacemos desde cero, va a ser un proceso de desarrollo normalmente más largo. Pero, pensando desde el punto de vista de optimización de recursos, vamos a tener mayor control y gastar, si se puede decir, exclusivamente lo necesario. ¿Okay? En el caso de los recursos que son escasos en el nivel de tecnología, que son memoria, espacio en disco, cuánto se transmite a través del canal de comunicación. Esa va a ser nuestra ventaja. Y la otra ventaja es que vamos a hacer específicamente lo que nos pidieron, nada más que eso. ¿Okay?
Si se fijan, hay dos puntos fuertes que son los que están en contra. Uno es que el proceso de desarrollo va a ser más largo. Indudablemente nos va a tomar más tiempo llegar a un producto completo. Quizá llegar a un producto mínimo sí va a ser algo más rápido, pero en el momento que queramos crecer, que queramos comenzar a adaptarnos, a cambiar, va a ser más difícil. ¿Okay? Y en el momento que nosotros necesitemos realizar cambios, va a ser también más complicado, porque vamos a tener que volver a repensar probablemente algunas cosas. ¿Qué ventajas en cambio tienen los CMS, como en el caso de Drupal? Incluyen múltiples módulos que nos permiten resolver problemas de manera más fácil, ¿okay? Porque ya tenemos herramientas para cubrir necesidades específicas. Sin embargo, esto, si bien es una ventaja, también tiene su contraparte, que es que son planteadas de manera general. Son hechas para resolver muchos problemas. Entonces, cuando son hechas para resolver muchos problemas, hay muchas validaciones, hay muchas opciones que están ahí incluidas que no vamos a utilizar, que se convierten hasta cierto punto en un desperdicio. Eso es lo que se entiende como una sobrecarga, porque es como si estuviéramos manejando un tanque para simplemente abrir un camino para llegar de un lugar al otro, cuando fácilmente podría hacerlo con un pico y una pala, si quieren verlo de alguna manera. ¿Okay? La mayor parte de los CMS que se utilizan hoy en día están basados en lenguajes de scripting, como Ruby, PHP, Python. ¿Cuál es el problema con los lenguajes de scripting? Que no son compilados. En el momento que tú tratas de ejecutar algo, en ese momento se ejecuta, se valida, y eso implica mayor tiempo hasta llegar realmente a la ejecución. Otra pérdida que tenemos al momento de ejecutar nuestro sitio web. ¿Okay? Algo en contra, nos simplifican el desarrollo, pero agregan un punto importante, que es el de mantener ese sitio en base a esas herramientas, cubrir lo que es parches de seguridad, posibles errores dentro de la herramienta o alguno de los módulos que utilicemos. Y bueno, el punto fuerte de utilizar un CMS es que tenemos mayor flexibilidad y facilidad de cambio, contrario a lo que decíamos con el caso del desarrollo a la medida. En este caso nosotros podemos hacer modificaciones de manera mucho más rápida y ya con una base bastante bien armada. Ahora, ¿qué le pasa a Drupal? ¿Cuál es el problema que tenemos cuando nos encontramos con un sitio que debería ser de alto rendimiento? Por defecto no está hecho para aguantar una carga bastante fuerte, simplemente está con las configuraciones básicas. No podemos instalarlo y esperar que funcione, necesitamos dedicarle tiempo a configurar. El otro problema, almacena todo lo que es configuración y datos, obviamente en una base de datos, que por más de que haya optimización de por medio, siempre va a ser lenta o siempre va a ser costosa si lo comparamos contra leer y guardar algo en memoria directamente. Entonces ese va a ser otro punto que vamos a tener que tomar en cuenta. Drupal atrapa todas las solicitudes, o sea, se encarga de todo lo que le pidan al sitio web, va a pasar primero por Drupal y de ahí él va a dar la respuesta. Inclusive si yo le pido una imagen, Drupal primero va a revisar esa ruta, va a asegurarse de que realmente sea una imagen o un archivo que está en el disco, y si es así, lo entrega o le hace alguna transformación en caso de ser necesario. Entonces, otro paso más que se está poniendo ahí en medio. ¿Okay? Bueno, lo que les comentaba hace un rato, que ya estaba la sobrecarga incluida dentro del funcionamiento normal de Drupal, y inclusive las herramientas básicas que trae Drupal para tratar de reducir estos problemas no logran entregar un buen rendimiento de partida. ¿Okay?
¿Qué es lo que vamos a necesitar para optimizarlo? Tenemos dos cosas importantes. Una, el conocimiento, que eso lo podemos obtener. Podemos dedicar tiempo a investigar, podemos buscar ayuda, tratar de conseguir información de experiencias de otras personas. Eso está bien, eso lo podemos resolver. Pero tenemos el otro problema, recursos. Eso es algo que no lo podemos conseguir de manera tan fácil. Entonces tenemos que plantear de qué manera vamos a contrarrestar eso. ¿Cómo voy a solucionar esa necesidad de recursos para poder hacer más rápido el sitio? ¿Qué alternativas tengo para montar un sitio de alto rendimiento? Una es configurar un ambiente propio. Es decir, yo me encargo de configurar los servidores, yo me encargo de configurar todas las herramientas para que el sitio funcione de la mejor manera y pueda responder al número de solicitudes que hay. La otra opción es, ahí sí, con mayores recursos, yo acceder a servicios de terceros. Uno de esos podría ser el servicio de Pangea, que han estado viendo en algunos de los talleres, y otra de las posibles salidas es utilizar el Acquia Cloud, que es un servicio que les permite directamente ya tener un ambiente configurado para poder enfrentarse a altos picos de tráfico. ¿Okay? Pero ahí viene el problema que les decía hace un rato. Todo esto implica recursos. Si yo no tengo los recursos suficientes para poder pagar por esas herramientas, me voy a tener que ir por la primera opción, configurar un ambiente propio. Y algo que es independiente de si lo hago en un ambiente privado o si lo hago en un ambiente de terceros, debo realizar optimizaciones al sitio web. Eso es algo de lo que no nos vamos a librar. ¿Okay? ¿Cuál es la solución? Entonces, si nos vamos por la optimización por nuestros propios medios de partida, no hay una fórmula mágica. No es que simplemente me bajo algo, lo pongo aquí y ya va a funcionar. Algo que pesa mucho en esto de acá es la experiencia. A medida que vamos desarrollándonos dentro del uso de Drupal para sitios de alto rendimiento, vamos a ir identificando cuáles son problemas claves o cuáles son los cuellos de botella que siempre nos van a dificultar el entregar un buen rendimiento dentro de nuestro sitio. Podemos utilizar fórmulas y cálculos previos, pero siempre vamos a tener que tomar en cuenta también el ambiente contra el cual estamos trabajando. Como les decía al inicio, no solamente es cuestión de software, también es cuestión de hardware. Hay que equilibrar las dos cosas. Y a medida que ya vamos creciendo, vamos a tener que pensar en tener junto a nuestro sitio web servicios de distribución de carga y balanceo. ¿Okay? Esto vamos a ver un poco más adelante a qué se refiere específicamente eso ahí. Y siempre vamos a tener los problemas básicos que son el acceso a los recursos que son lentos. El sistema de archivos, la base de datos, el enlace de red, todo lo que tenga que ver con entrada y salida en general. ¿Okay? Una opción que podemos emplear finalmente es el de trabajar con servicios en la nube. Nosotros también lo vamos a incluir un poquito más adelante. ¿Okay? Esto que les muestro acá es una estructura básica, más o menos, para poder manejar ya un sitio con una carga bastante alta. Si se fijan del lado derecho están lo que podrían ser los clientes web normales, está un computador normal, una tablet o un teléfono, y en lugar de nosotros llegar al servidor web directamente, primero pasamos por un servidor de proxy inverso, ¿okay? O un balanceador de carga. Ya les voy a explicar qué es lo que hace eso ahí, pero él es el intermediario, él es el que se encarga de decidir a dónde va a ir esa solicitud o qué respuesta voy a dar a esa solicitud que estoy recibiendo del navegador. ¿Okay? De ahí es ese balanceador de carga o ese proxy inverso el que realmente se comunica con el servidor web. Y el servidor web, a su vez, puede comunicarse con el servidor de base de datos, o lo que está hacia arriba es un servidor de CDN, de distribución de contenidos, y abajo está un servidor de búsquedas, que ya vamos a entrar en detalle a cada uno de esos puntos, pero tratan de mantener en la cabeza más o menos la idea de cómo se comunica. Si no, igual regresamos y lo aclaramos.
¿Qué es lo primero que tengo que hacer en el momento de arrancar mi proyecto o arrancar la etapa de optimización de mi proyecto? Establecer métricas y objetivos. Eso quiere decir, ¿cómo voy a medir el cambio? ¿Cómo voy a saber hasta dónde puedo llegar? O si debo hacer cambios porque quizás todavía no he logrado alcanzar la meta que debería con los recursos que tengo. ¿Okay? Tengo que, obviamente, evaluar en base a lo que tengo, cómo puedo sacarle el mayor provecho. Porque si tengo un presupuesto limitado, obviamente no voy a poder pedir todas las cosas que normalmente existirían en un proyecto grande. Pero también en base a eso voy a volver a hacer énfasis en definir mis métricas. Es decir, ok, en base a lo que me estás dando, lo que yo puedo trabajar, este va a ser mi objetivo máximo. ¿Okay? Y vamos a tener que revisar qué características del sitio vamos a tener que prestarle atención. No es simplemente poner una herramienta, como lo ponías hace un rato, de Proxy Inverso, y esperar que funcione. Hay que ver qué partes del sitio de repente van a necesitar mayor atención. Por ejemplo, lo que es contenido dinámico, refiriéndome a que si yo entro en una página y algo cambia cada vez que yo ingrese, o si cambia dependiendo de mi usuario o de la fecha, el lugar en el que estoy, hay muchas características que pueden ir asociadas a eso. Si tengo llamadas Ajax dentro de mi sitio web, y cuántos usuarios máximos voy a tener dentro del sistema de manera concurrente. Con esto, un punto importante, cuántos usuarios estén dentro del sistema no quiere decir cuántos están visitando, sino cuántos han iniciado sesión al mismo tiempo y están trabajando al mismo tiempo. Los otros son usuarios anónimos que pueden estar dentro del sitio también visitándolo, pero sí tienen un tratamiento diferente. Lo primero que vamos a hacer son pruebas de rendimiento para poder evaluar dónde estamos y a dónde tenemos que llegar. Para esto hay algunas herramientas que se pueden utilizar. La herramienta más básica es el Apache Benchmark, que me permite lanzar solicitudes o simular visitas al sitio web. Y me da unas estadísticas para saber si lancé 50 visitas, cuántas de esas 50 sí lograron responder y cuántas otras fallaron. Y en base a eso también cuánto tiempo se tardó cada una de ellas. Es una herramienta bastante sencilla, funciona en base a la consola simplemente, y podemos basarnos en algunos parámetros para simular inclusive sesiones de usuario. Pero la forma de interacción es bastante básica, es como simplemente si se abriera alguna página, si se llamara algún archivo. No es muy avanzada la herramienta. De ahí, otra herramienta que probablemente les hayan escuchado, esta es una herramienta comercial, pero tiene una versión gratuita, New Relic. Me permite identificar cuellos de botella o problemas dentro de mi aplicación. Me puede decir, en esta parte de tu aplicación, en este módulo o en esta función, está comiéndose mucha memoria o se está tardando mucho en responder. Entonces tú ya puedes entrar, analizar y darte cuenta qué es lo que está fallando ahí, o si no está fallando, de qué manera puedes acelerar ese proceso. ¿Okay? Nosotros podemos unir estas dos cosas, tener el New Relic integrado con el sitio, lanzar las solicitudes. Me invento ahorita, podríamos mandar 500 usuarios concurrentes, que cada uno de ellos haga 20 solicitudes para tratar de simular un evento importante. Digamos, en el caso de las elecciones, que todo el mundo quiere entrar a ver qué fue lo último que dijo un candidato. En ese tipo de ocasiones vamos a tener muchas visitas y un escenario similar. Con esos resultados, nosotros ya podemos tener una idea de, sin optimizaciones, hasta dónde llega mi sitio web y hasta dónde yo podría llegar con los recursos que tengo. Obviamente, esas herramientas las vamos a estar usando de manera constante cada vez que se haga un cambio, para ir evaluando cómo mejora mi sitio. ¿Okay? Otra herramienta mucho más avanzada es JMeter. Es una herramienta que está hecha en Java. El JMeter como tal es gratuita. Con esta herramienta sí podemos hacer interacciones mucho más complejas. Acá sí podemos simular que el usuario primero entre a la página frontal, luego haga login,
le dé clic en alguna parte, regrese a la página frontal. Podemos hacer toda una secuencia para simular el movimiento de un usuario dentro de la página. Y luego lo programamos para que funcione en varias máquinas y haciendo múltiples solicitudes al mismo tiempo. Con la herramienta básica como tal, podemos hacer todas estas simulaciones. El único problema ahí es que vamos a estar limitados por los recursos de la máquina donde lo estamos utilizando. La mejor forma es hacer una instalación en varias máquinas y lanzar las pruebas al mismo tiempo en todas esas máquinas. De hecho, la herramienta, si lo permite, se puede tener un core centralizado desde el cual yo puedo disparar y hacer que todas las otras máquinas comiencen a hacer las simulaciones y las visitas. Pero si tenemos los recursos, hay otra opción, está este servicio, se llama BlazeMeter, que me permite utilizar esa misma herramienta JMeter, pero ya dentro de un ambiente controlado, que yo ya no tengo que instalarlo en ninguna otra máquina, simplemente le paso mis datos de configuración y ellos hacen la simulación con 50 máquinas, con 100 máquinas, con un número N de visitantes y me dan todas las estadísticas. Entonces yo ya puedo trabajar en base a eso, puedo evaluarlo y saber qué acciones tomar. En cualquiera de los dos escenarios tengo que tomar en cuenta cuál va a ser el funcionamiento típico de mi sitio. Por ejemplo, si es un sitio de noticias, lo más probable es que no tenga muchos usuarios que estén iniciando sesión. De repente, si es un sitio de consulta de información, ahí sí, lo más probable es que yo tenga la mayor cantidad de mis visitas con usuarios que inicien sesión o que se hayan logueado. Entonces, todas esas características, todos esos escenarios tengo que plantearlos para ver cuál es el resultado. ¿Okay? Si les interesa en algún momento, ahí está el módulo que integra BlazeMeter con Drupal para poder, en base al sitio que yo tengo montado, sacar las características y generar ya las pruebas. Pero si en cambio lo quisieran hacer a mano, hay algunos scripts de ejemplo que ya les permiten tener una estructura armada. Okay, luego de que he hecho las pruebas, he hecho mis mediciones, sé cuáles son mis problemas de partida, ahora, ¿qué hago? ¿Cómo avanzo? Primero, ya sé cuáles son los problemas. Segundo, ya tengo planteados mis objetivos y ya debo tener claro cuáles van a ser mis límites, cuáles son los recursos que me van a entregar finalmente. ¿Okay? Entonces, las optimizaciones las he dividido en 3 niveles. Optimizaciones de nivel básico, optimizaciones de nivel intermedio y avanzado. Las de nivel básico son las que podemos realizar de manera más sencilla. En este momento solamente las vamos a enumerar de manera bastante rápida, luego vamos a entrar en detalle en cada una de ellas. En el caso del nivel intermedio, nos metemos en la parte de base de datos, el uso de caché, la optimización del rendimiento de los módulos, y el nivel avanzado ya comenzamos a utilizar algunas características específicas de Drupal, como manejo de caché a través de reglas, integración con servidores de búsqueda como el Apache Solr, y ya las herramientas que les mostré en el gráfico hace un rato, como el balanceador de carga, el proxy inverso, y herramientas de terceros como el Cloudflare o Apache Knowledge. ¿Okay? Por el nivel básico, que es lo que de partida podemos hacer, hay algunas de estas cosas que podemos hacer simplemente con Drupal, con la instalación básica. ¿Okay? Una, la configuración de los e-tags en el servidor web. Los e-tags son simplemente etiquetas que me permiten identificar un archivo o un elemento dentro del servidor web. Eso hace que la siguiente vez que me lo pidan, digamos, si es el logo de la página, ya el navegador, cuando ustedes ingresan, él ya sabe, este logo yo ya me lo bajé y tiene un tiempo de vida de 3 meses, entonces durante 3 meses no se lo va a volver a bajar, siempre y cuando tenga una copia de ese archivo. Por eso se hace importante hacer esa primera tarea, configurar, activar los e-tags en el servidor web que yo voy a utilizar. Segundo, establecer fecha de expiración en los archivos estáticos. ¿Qué son los archivos estáticos? Imágenes, audios, archivos JavaScript, archivos CSS, todo lo que yo sepa que no va a cambiar en un corto plazo. ¿Okay? Entonces, fácil, se le pone una fecha de expiración a 1 año o más. Y la próxima vez que yo ingrese a la página, el navegador, si ya tiene una copia, no se lo va a volver a bajar, simplemente va a seguir leyendo lo que ya tiene guardado, porque no ha cambiado.
Una estrategia que se suele utilizar para eso también es separar los dominios. Digamos, la página principal es www.mipagina.com. Puedo tener otro dominio que sea archivos.mipagina.com, donde ahí tengo separados todos estos archivos que les he comentado, las imágenes, los archivos JavaScript, los archivos CSS, porque puedo configurar un servidor web mucho más sencillo, que no tenga ejecución de PHP, que tenga a lo mejor también los recursos en memoria y que pueda mantener todo eso con una respuesta bastante rápida. ¿Okay? Algo que vamos a ver más adelante también es el de usar una red CDN. Eso quiere decir que ya no voy a tener mis archivos dentro de mi servidor, dentro de mi infraestructura, sino que le entrego el manejo de todos esos archivos a una infraestructura externa. La otra opción básica que hay que incluir es la activación de CSS, de la agregación de CSS y JavaScript en Drupal, que si ya han trabajado con Drupal, recordad que simplemente que si ustedes tienen 30 archivos JavaScript, Drupal lo convierte en un solo archivo, igual con los archivos CSS. Porque cada vez que nosotros hacemos una solicitud a un servidor web, cuenta como una conexión abierta a su sitio. Y, por si no lo conocían, tenemos limitaciones en cuanto al número de conexiones abiertas que puede haber a un servidor. Por defecto, por lo menos en Windows, son 10 conexiones al mismo tiempo. Entonces, si yo tengo 30 archivos JavaScript o 30 archivos CSS, cuando trato de bajarlos al mismo tiempo, se comienzan a bajar esos archivos y el resto de la página no se mueve. No se baja ninguna otra cosa hasta que termine y se libere alguno de esos. Entonces, por eso es importante lo uno, y a pesar de que pese más el archivo, sea un archivo mucho más grande, el tiempo de respuesta va a ser mucho menor, porque se van a desocupar las conexiones más rápido. Otra opción básica en Drupal es activar el caché para los usuarios anónimos. Eso quiere decir que el resultado, cuando yo veo mi página, se queda congelado, se queda guardado en el disco para los que no han iniciado sesión. ¿Okay? No importa cuántas veces ellos den refresh o den F5, van a seguir viendo siempre ese mismo contenido, a menos que yo de alguna manera borre lo que estaba en caché y le diga, ahora sí, actualiza el contenido que lo vas a entregar a los usuarios. ¿Okay? En base a eso nosotros establecemos un tiempo mínimo que puede ser desde algunos minutos hasta algunas horas. Y una opción que se puede utilizar con esto es, hay un módulo de Drupal que se llama Expire, que me permite indicar en qué momento se limpia esa caché, se actualizan esos archivos. Otra parte de la optimización básica que yo puedo realizar en mi sitio es listar cuáles son los módulos que he puesto dentro de mi sitio web, quitar los que no se estén utilizando o desinstalarlos directamente, porque todo eso incluye una carga adicional que le estoy poniendo a mi sitio que no la necesito realmente. ¿Okay? Tratar de que las cosas que hagamos con Drupal en el sitio no sean con módulos exclusivos, sino que de repente con un módulo puedo cubrir 2 o 3 funcionalidades. Reduzco la cantidad de cosas que debo agregarle a mi sitio. Y en el caso de las funcionalidades desarrolladas a la medida, mantenerlas modulares, quiere decir que puedan funcionar de manera independiente, pero compactas, es decir, que no sea un requisito específico que trabajen con 5 módulos adicionales, porque si el rato que yo quiera optimizarlo, va a ser más difícil desconectar a la vez. Digo, pero esto lo usaba solo para una cosa, pero ya está conectado con otro módulo, ya se hizo difícil hacer ese apagado, esa conexión. Y algo que es importante que deben recordar, lo pongo como una frase, no sé si la han escuchado en otro momento: no matar moscas con balas de cañón. ¿Qué quiere decir esto? Si tienes que hacer algo muy sencillo, usa lo mínimo necesario. No te mates buscando módulos o soluciones que ya en teoría te lo descargas y te hacen funcionar, pero sin embargo por detrás probablemente te estén agregando problemas a tu desarrollo. ¿Okay? Entonces, otras cosas que se pueden incluir, esta es la última cosa que se puede hacer a nivel de optimización básica, es utilizar un módulo de optimización del código, del caché de código. Como les decía hace un rato, los lenguajes de scripting no tienen un compilado, un precompilado. Si alguno de ustedes alguna vez
trabajó en lenguaje C, en Pascal, en cualquiera de esos lenguajes tradicionales. Cuando ustedes compilaban algo o trataban de ejecutar algo, se compilaba, se creaba un archivo intermedio y finalmente se creaba un ejecutable. ¿Qué pasa en esos casos? Cuando no ha habido cambios, ya directamente se lee el archivo ejecutable o se lee el archivo intermedio. Yo no tengo que volver a leer el código fuente, no tengo que volverlo a validar, no tengo que volver a transformar mi código en código de máquina. Eso es el esquema tradicional. Pero en el caso de los lenguajes de scripting como es PHP, cada vez que se ejecuta, se carga en memoria, se vuelve a compilar y se vuelve a hacer todo el proceso de validación. Entonces, es mucho tiempo de CPU que estamos gastando. Para eso hay algunas soluciones. Hay algunos módulos que permiten hacer algo similar, tener un precompilado. Algunos de ellos son APC, Xcache o Xen Optimizer. Cualquiera de esos van a dar resultados similares. En mi caso, yo me siento más cómodo con APC, el que he utilizado en la mayor parte de los sitios en los que hemos trabajado. ¿Qué es lo principal que buscamos con esto? Evitar que el servidor web vaya a leer al disco duro. Ya mantiene toda la información directamente en memoria, ya tiene todo precompilado, entonces se ejecuta mucho más rápido. La ganancia con esto de aquí es aproximadamente del 20% en velocidad. Entonces sí es un punto súper importante. Eso solo como para que tengan idea. Estas son estadísticas de un sitio basado en Drupal ya en producción de una cadena de televisión. Con los módulos que tiene hasta el momento hay 1309 archivos que se leen, que están utilizándose solo para que funcione el sitio web. Imagínense lo que eso implica el rato que estamos ejecutando simplemente la visualización de una página. ¿Okay? Y el resultado que tenemos del lado derecho es cómo se comporta ya luego de haberle puesto un optimizador de código, un precompilador. Casi el 100% de las veces que el servidor tenía que ir al disco duro, ya no lo hace, se mantiene en memoria. Entonces, estamos evitándonos un punto bastante fuerte, tratar de que en lo posible el servidor no toque el disco duro, porque sabemos que es un recurso lento. Luego de que hemos hecho la optimización básica, podemos utilizar un par de herramientas para hacer un análisis de qué hemos ganado o cómo estamos hasta ese punto. Hay dos súper sencillas, está el Yahoo Wiselog y el Google PageSpeed, que me permiten instalar, se puede instalar desde el Firefox, Chrome, cualquiera de esas herramientas, y me permiten hacer la evaluación del sitio web. Me van a decir si ya puedo encontrar mis archivos de JavaScript y CSS optimizados, si todos los archivos tienen su fecha de expiración, si la página está pesando mucho, si tengo demasiadas imágenes. Hacen un sinnúmero de tests para darme una idea básica de cómo está mi sitio web en ese momento. Pensemos que hasta ahorita solo estamos con lo básico, con las primeras configuraciones. Okay. Pasamos al siguiente nivel de optimización. La primera parte es reemplazar el caché de base de datos de Drupal. Drupal ya tiene por defecto un sistema de caché, pero ese sistema está almacenado en la base de datos. Y la base de datos es un recurso lento, nuevamente, como lo había comentado. Entonces, si bien nos ayuda, y en un sitio pequeño activamos el caché de base de datos y probablemente no vamos a notar la diferencia, va a funcionar bastante bien, va a convertirse en un problema cuando tenemos muchos usuarios logueados dentro del sistema, porque el momento que hacen login al sistema, esa capa de caché desaparece, es inservible, solamente funciona para los usuarios anónimos. ¿Con qué lo podemos reemplazar? Una de las primeras opciones es Memcache, que es un servicio que está en medio entre el servidor web y la base de datos, o entre la capa de aplicación y la base de datos. De manera que el rato que la aplicación va a hacer una solicitud a la base de datos, en lugar de ir primero a la base de datos, primero pregunta al Memcache, que mantiene todo en memoria, ¿tienes ya el resultado? ¿Tienes esta respuesta? Si sí lo tiene, Memcache se lo va a devolver. Y si no, va a la base de datos,
hace la solicitud y lo almacena para que la próxima vez que alguien se lo pida, él pueda responder directamente. ¿Okay? Esta es otra opción bastante fácil, no necesita tanto trabajo de configuración, y puedo tener diferentes espacios de almacenamiento. Eso quiere decir que puedo poner en un lugar lo que son el caché de los bloques, en otro lugar el caché de las páginas, en otro lugar, si yo utilizo encuestas, un caché específicamente para manejar mis encuestas. De manera que solo se modifica o solo se actualiza lo que necesito específicamente. Eso es una ventaja bastante fuerte. Y algo también súper importante es que me permite reemplazar el bloqueo o la solicitud de bloqueo que utiliza normalmente la base de datos. Por ejemplo, si yo voy a modificar un contenido y tengo un compañero de trabajo que también va a modificar ese contenido, normalmente se hace una solicitud de la base de datos para pedir un bloqueo y decir yo estoy controlando esto en este momento. Pero si se llegan a cruzar varios usuarios en el mismo segundo, ya es un problema. Que quizás les pueda sonar como que no es posible, pero en el momento que trabajamos con un sitio donde tienes millones de visitas al mismo tiempo y mientras ellos están ingresando a ver la información, también alguien está tratando de actualizar un contenido, esto va a pasarles a menudo. Entonces también la idea es tratar de sacar eso de la base de datos y pasarlo a memoria. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo los recursos suficientes como para tener suficiente memoria o tener un servidor adicional para poder guardar esta información? Hay un módulo que se llama Boost que simula esta parte de almacenamiento, pero ya no lo hace en memoria, lo hace en el disco duro, lo guarda como archivos. Si ven, desde el principio les dije que hay que tratar de alejarse del disco duro. Es más costoso ir a la base de datos que ir al disco duro. Entonces, si no tenemos los recursos, nos podemos quedar en la mitad y igual obtener ganancias con el uso de un módulo como Boost. Esto de forma básica para que entiendan cuáles son las diferentes alternativas que tienen. Los métodos simples están de hacer caché en la base de datos, no utilizar Boost. Ya si tenemos un poquito más de recursos como para poder invertir, podemos utilizar Memcache, que como les expliqué hace un rato, mantiene todo en memoria. Podemos utilizar Redis, que también es un intermediario para tratar de almacenar información en memoria y poder responder de manera más rápida. Y Varnish, que es un tema que vamos a ver más adelante, que se encarga de almacenar contenidos completos. ¿Okay? Va a dar una respuesta mucho más rápida. Algo que no voy a profundizar mucho en este momento, pero si a alguno le interesa puede investigarlo, es utilizar caché para los usuarios que ya han iniciado sesión. Que eso es algo que suele pegar bastante fuerte dentro del rendimiento de un sitio. Está Out Caché, que me permite poner ciertas partes del sitio en caché, inclusive si el usuario ha iniciado sesión. Digamos que tengo un recuadro donde salen las últimas publicaciones de mis amigos en el sitio. Entonces, yo si me muevo de página en página, eso no tendría por qué variar, o la variación sería muy corta. Entonces, no hay por qué no ponerlo en caché también, que por defecto Drupal no lo soporta. Con ese módulo podemos. Y la otra opción es el del Entity Caché, que me permite poner contenidos completos, nodos completos, dentro de alguno de estos repositorios de caché. Puede ser en la base de datos, puede ser directamente en la memoria con Memcache o con Redis. Algo que en algún momento hay que plantear es el reemplazar el servidor web, utilizar otro tipo de servidor web. El más común, el que todos conocemos, suele ser Apache. Apache es un servidor estable, tiene algunas ventajas, pero no es un servidor web que responda suficientemente rápido para sitios de alto rendimiento. Entonces, las opciones que tenemos, directamente mi preferido es Nginx, que permite trabajar, hacer la integración de manera bastante fácil con Drupal. Ya hay algunas fórmulas prehechas para poder activar y hacer funcionar Drupal con Nginx. Y Nginx tiene una ventaja sumamente importante, permite manejar microcaché. ¿Qué es el microcaché?
me permite guardar la respuesta de una página web completa por apenas unos segundos. En lugar de tener... Vamos a tratar de acelerar un poco. La otra opción es la de utilizar la DHCP, que también reduce el consumo de memoria, pero da un poco más de trabajo para configurar. Esto solamente como indicaciones. La otra opción ya a nivel intermedio es de mejorar el rendimiento de la base de datos, comenzar a analizar qué problemas hay dentro de la base de datos. Por ejemplo, algo que tienen que tomar en cuenta siempre para este tipo de sitios es que si trabajan con MySQL, MySQL tiene problemas sumamente graves con índices inversos. ¿Qué quiere decir un índice inverso? Si yo le mando a ordenar un contenido en base a la fecha de manera descendente, MySQL no puede. Él lo que hace es, hace la consulta, lo pone en forma ascendente y una vez que termina, le da la vuelta y me entrega el resultado al revés. Que obviamente es un problema. ¿Qué opciones tenemos? O cambio de motor de base de datos o busco alternativas. Eso, si quieren, si a alguien le interesa, podemos conversarlo luego. Hay soluciones para eso, para poder seguir trabajando con MySQL y a la vez resolver ese problema de rendimiento. Bueno, por ahora nos quedamos sin tiempo. No sé si hay alguien que quiera profundizar algo acá o quiera hacer una pregunta específica. Preguntita un poco seguida de ahí, pero últimamente, bueno, hace poco vi algo sobre NoSQL que se usaba para Big Data, o sea, grandes repositorios de información. Mi pregunta era si Drupal ya estaba trabajando con NoSQL y en todo caso, si no lo estuviese haciendo, ¿cómo trabajaría con grandes cantidades de información? Claro. Una de las opciones sí es trabajar con MongoDB. Esa es una alternativa para almacenar la información en una estructura no relacional y trabajar con grandes volúmenes de información. De hecho, ya Drupal tiene soporte para eso. Lo puedes trabajar tranquilamente. O si no, otra opción, para MySQL puedes reemplazarlo por MariaDB o Percona SQL, que tiene mucho mejor rendimiento y soluciona algunos de los problemas que tiene MySQL. Bueno, he tratado de resumir un poco las cosas que implican un sitio de alto rendimiento. Espero que les haya sido de utilidad. Si hay alguna otra cosa que quieran preguntarme, lo podemos conversar afuera. En todo caso, gracias por la atención.